Una nueva revelación que sacude una vez más los cimientos del caso Rusia y Trump. Un nuevo documento desclasificado arroja más luz sobre cómo se originó esta investigación de la presunta colusión entre la campaña de Donald Trump en 2016 y Rusia. Yo soy Pachi Valencia y le doy todos los detalles en Desde el Capitolio. Buenas noches, soy Pachi Valencia. Bienvenidos a Desde el Capitolio en directo desde Washington, D.C. Hoy jueves hablaremos de un nuevo documento desclasificado que aclara aún más los orígenes de esta investigación sobre la supuesta colusión rusa con Trump. El senador Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado, publicó hoy por la mañana un anexo desclasificado que forma parte del informe del ex fiscal especial John Durham de 2023 sobre esta investigación que hizo al FBI en torno a las acusaciones de los vínculos entre la campaña de Donald Trump y Rusia. ¿Y qué dice este anexo? El senador Grassley, la fiscal general Pam Bondi y el director de la CIA, John Ratcliffe, dijeron en conjunto que este informe sugiere que la campaña de Hillary Clinton intentó falsificar la idea de que el entonces candidato presidencial republicano Donald Trump tenía vínculos con el gobierno ruso, y también dijeron que el FBI no investigó esta posibilidad. Bondi dijo que el Departamento de Justicia le proporcionó a Grassley información previamente clasificada sobre la investigación de John Durham que apunta a una posible coordinación entre la campaña de Hillary Clinton y el gobierno de Obama para interferir en estas elecciones de 2016. Ratcliffe fue más allá y afirmó que el anexo revela un plan coordinado para impedir y destruir la presidencia de Donald Trump durante su primer mandato. ¿Y qué muestran los nuevos memos desclasificados? Aquí le muestro. Un memo indica que la campaña de Clinton aprobó un plan propuesto por una asesora de política exterior para difamar a Donald Trump, magnificando el escándalo vinculado a la intrusión de los servicios especiales rusos en el proceso preelectoral para beneficiar al candidato republicano. Durham lo descubrió durante su pesquisa sobre el FBI y otras actividades de inteligencia durante esas elecciones. Ahora, Grassley dijo que este anexo muestra que el FBI de la era de Obama no investigó bien los reportes de inteligencia que indicaban que la campaña de Clinton podría estar inventando la narrativa falsa de Trump y Rusia para el beneficio político de Clinton, usando finalmente el dossier de Steele y otros medios. Según el senador, el FBI tampoco investigó si los funcionarios de la campaña de Clinton inventaron esta narrativa de la colusión con Rusia, y también criticó a la FBI por querer investigar la supuesta colusión con Rusia basándose solamente en el dossier desacreditado creado por Christopher Steele, un ex espía británico, para obtener las órdenes de vigilancia contra Carter Page, quien era asesor de la campaña de Trump en 2016. Grassley describió esto como uno de los mayores escándalos y encubrimientos políticos en la historia de Estados Unidos y pidió a la nueva administración Trump que actúe con transparencia y rapidez para reparar el daño ante el pueblo estadounidense. The Epoch Times se puso en contacto con la oficina de Clinton este jueves para solicitar comentarios. Y el informe de Durham, que fue finalmente publicado en mayo de 2023, concluyó que la investigación del FBI sobre estos presuntos vínculos entre la campaña de Trump de 2016 y Rusia se originó en inteligencia no verificada. Hillary Clinton y funcionarios que habían ocupado cargos altos en inteligencia en las elecciones de 2016 ya habían testificado ante Durham bajo juramento, pero tras la publicación de su informe, Durham declaró a los legisladores que, en base a su investigación, dijo que no existía ninguna base legítima para abrir una investigación completa. Esta nueva revelación desclasificada por el senador Grassley se suma al primer grupo de documentos desclasificados ya por la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, una desclasificación que evidentemente ha sacudido en gran medida a la comunidad de inteligencia estadounidense, porque revela que la presunta colusión rusa con Trump se basó en un único informe que se calificó como escaso, poco claro y no verificable.
Estos 3 lotes de registros que la administración Trump publicó en julio detallan cómo, bajo la administración de Barack Obama, se creó una evaluación de la comunidad de inteligencia que es más conocida como ICA, acusando al presidente ruso Putin de interferir en las elecciones de 2016 para ayudar a Trump. Estos 3 lotes de registros que la administración Trump publicó en julio detallan cómo, bajo la administración de Obama, se creó una evaluación de la comunidad de inteligencia que es más conocido como ICA, acusando al presidente ruso Vladimir Putin de interferir en las elecciones de 2016 para ayudar a Trump. Ahora, la publicación de esa evaluación ICA el 6 de enero de 2017 desató un revuelo mediático que marcaron los primeros días de la presidencia Trump. Esto luego desencadenó al nombramiento de Robert Mueller, un fiscal especial para investigar el caso. Y años después, Mueller concluyó que no había habido colusión rusa. Pero esta nueva desclasificación ha creado un punto de conflicto político, porque ahora el presidente Trump ha acusado directamente a Barack Obama de traición, mientras que Obama ha desestimado las acusaciones. Ahora, el Departamento de Justicia ha formado un grupo de trabajo para seguir revisando estos registros y determinar si evidentemente se cometió o no un delito. Mientras tanto, hay más denunciantes que están saliendo al frente, motivados por la publicación de estos registros. Así que para comprender más en detalle lo que ha venido sucediendo, aquí vamos a analizar las 5 revelaciones más importantes de este primer grupo de documentos desclasificados. Retrocedamos al año 2017, cuando el director de la CIA, John Brennan, testificó ante el Congreso y afirmó bajo juramento que el expediente Steele no se había utilizado de ninguna manera como base para la evaluación que hizo la comunidad de inteligencia. Sin embargo, 2 documentos recientemente desclasificados muestran lo contrario. De acuerdo con estos registros, el director de la CIA sí había rechazado las objeciones de funcionarios que se opusieron a incluir este expediente Steele en la evaluación de la comunidad de inteligencia, la ICA. A pesar de esas advertencias internas, el expediente terminó formando parte del informe principal e incluso un resumen de su contenido fue incluido en una versión altamente clasificada que se usó para informar tanto al presidente Obama como al entonces presidente electo Trump. Recordemos que el expediente Steele, ya ampliamente desacreditado para ahora, fue financiado por la campaña de Hillary Clinton y redactado por Christopher Steele, un ex agente de inteligencia británico. A principios de julio, John Ratcliffe, director de la CIA, declaró que los autores de esta evaluación de inteligencia y varios altos funcionarios de la CIA, incluidos 2 directivos del Centro de Misión Responsable de Rusia, se opusieron firmemente a la inclusión del expediente Steele, afirmando que ni siquiera cumplía los estándares básicos mínimos del análisis de inteligencia. Incluso el subdirector de análisis de la CIA advirtió directamente a Brennan que incluir este expediente Steele pondría en riesgo la credibilidad de todo el informe. Aún así, Brennan ordenó mantener el expediente en el informe y justificó su decisión diciendo que, en definitiva, creo que la información merece ser incluida. Más recientemente, hace unos días, en una entrevista con MSNBC a fines de julio, Brennan alegó que todas estas revelaciones desclasificadas tenían una motivación política y que se estaban haciendo acusaciones infundadas en su contra. Ahora, el informe del Comité de Inteligencia de la Cámara, que investigó justamente la elaboración de la ICA y de la que vamos a hablar en un momento, este informe dejó en claro que todos los analistas de la CIA entrevistados coincidieron en que el expediente Steele no debió haberse incluido. A pesar de la oposición dentro de la CIA, los líderes del FBI presionaron fuertemente para que se mantuviera esta información, llegando incluso a amenazar con retirar al FBI de este proceso si es que el expediente de Steele era excluido. Por lo menos así lo indica la nota interna de la CIA. Y según el informe de este comité, la decisión final de incluir el expediente fue tomada por los directores de la CIA y el FBI de ese momento, John Brennan y James Comey. Ahora, un segundo documento relevante fue el informe detallado del Comité de Inteligencia de la Cámara sobre cómo se elaboró la ICA. Este informe revela fallas serias en el proceso. Aunque el comité concluyó que la mayoría
mayoría de las conclusiones generales de este informe ICA eran válidas, sí criticó duramente una afirmación específica, que era que el presidente ruso Vladimir Putin había desarrollado una clara preferencia por el candidato Trump y que, textualmente, aspiraba a mejorar sus posibilidades de victoria. Según el comité, esa afirmación violaba 6 estándares analíticos fundamentales. Por ejemplo, no se explicó adecuadamente la calidad ni la credibilidad de las fuentes utilizadas y tampoco se mantuvo neutralidad política, entre otras cuestiones. Y en ese momento recordemos que el comité estaba presidido por el congresista republicano Devin Nunes de California. El punto central del informe del comité es que esa conclusión de que Putin interfirió en las elecciones de 2016 para que supuestamente Trump ganara, se basó en solo 3 informes de inteligencia y todos ellos fueron considerados deficientes. Uno de esos informes contenía una única pieza de evidencia clasificada que apoyaba esa afirmación y esta evidencia fue descrita como un fragmento, vamos a citar textualmente la forma en la que lo explican, un fragmento escaso, poco claro e inverificable de una oración extraída de un informe de baja calidad. Ese fragmento decía lo siguiente: Putin tomó esta decisión de filtrar correos del Comité Nacional Demócrata después de creer que la candidata demócrata tenía más posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos y que el candidato Trump, con cuya victoria contaba Putin, probablemente no lograría una victoria convincente. Según el informe, un alto oficial de la CIA dijo que ni siquiera sabían qué significaba esa frase "con cuya victoria contaba Putin" y que 5 personas diferentes la interpretaron de 5 formas distintas. Aún así, Brennan decidió incluirla en la evaluación definitiva. Originalmente ese fragmento había sido excluido del borrador del 20 de diciembre de 2016, pero Brennan, director de ese momento de la CIA, revirtió esa decisión y ordenó su inclusión en la versión final del 28 de diciembre de 2016. Ahora, los agentes de la CIA también mencionaron que esa fuente humana que dijo esa frase tenía una fuerte antipatía tanto hacia Putin como hacia Trump, pero que ese contexto fue omitido en el informe final. Los analistas de la CIA, además, no ofrecieron explicaciones alternativas razonables para lo que podría significar la frase y la expresión de Putin contaba con la victoria de Trump, porque podría haberse interpretado simplemente como que Putin esperaba que Trump ganara, pero que esa opción ni siquiera fue explorada. Otro problema fue que pese a lo limitado de la fuente, la evaluación le dio a esta conclusión un nivel de alta confianza, cuando en realidad las normas internas indican que ese nivel solo puede otorgarse si hay varias y múltiples fuentes confiables de alta calidad. Pero en este caso, la evidencia se basaba solo en una sola fuente que no tenía acceso directo a Putin, y esto lo había declarado el entonces director de la Agencia de Seguridad Nacional, Michael Rogers. Además del informe ya mencionado, el comité examinó otros 2 informes en los que también se apoyaba la evaluación. Hablemos del segundo informe. Este segundo informe fue descrito internamente como extraño y falto de autoridad, y al principio los analistas de la CIA se negaron a publicarlo. Este segundo informe fue utilizado como fuente del primer punto en la lista de evidencia de la preferencia de Putin por Trump, que afirmaba que ya en febrero de 2016 un experto político ruso poseía un plan que recomendaba el compromiso con el equipo de Trump debido a las perspectivas de mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Pero el comité descubrió que ese supuesto plan era en realidad solo un correo electrónico que no tenía fecha, no tenía remitente, no tenía destinatario, ni tampoco tenía clasificación, y que la fuente también tenía un claro sesgo anti-Trump. Sin embargo, Brennan intervino personalmente para garantizar que se publicara. Y el tercer informe usaba una fuente desconocida que afirmaba que varios miembros del círculo cercano de Putin preferían a los candidatos republicanos antes que a los demócratas. Y aunque la CIA tenía información más confiable que contradecía esa información, Brennan finalmente ordenó también su publicación a pesar de las objeciones de los profesionales de la CIA. El comité concluyó que la CIA afirmó falsamente que ese informe estaba respaldado por otros documentos cuando en realidad ninguno lo corroboraba.
Además, el comité señaló un punto clave que no fue incluido tampoco en la evaluación final, y es que Rusia tenía información que podría haber perjudicado gravemente a la candidata Hillary Clinton, pero decidió no hacerla pública. El informe concluye diciendo que en las semanas finales de la campaña, cuando filtraciones tan devastadoras podrían haber sido decisivas, el presidente Putin decidió no inyectar este material en la campaña. Otro documento desclasificado muestra un resumen de la revisión de la práctica de la ICA de 2016. Y en esta revisión se identificaron varias anomalías de procedimiento al preparar la evaluación, entre ellas un cronograma de producción muy comprimido con una compartimentación estricta y una participación excesiva de los jefes de los organismos. El 6 de diciembre de 2016, Obama había ordenado la evaluación para el 6 de diciembre y quería que se hiciera pública antes de dejar el cargo el 20 de enero de 2017, pero luego adelantaron la fecha límite al 6 de enero, justo el día en que el Congreso iba a confirmar oficialmente que Trump ganó. Según la CIA, el informe se hizo en un tiempo muy corto, y es que normalmente un informe así toma meses, pero los autores tuvieron solo una semana para escribirlo y solo 2 días para coordinarlo con el resto de las agencias de inteligencia. El borrador final se revisó el 20 de diciembre de 2016, pero muchos analistas de inteligencia dijeron que se sintieron presionados por el poco tiempo. Algunos vieron el borrador y los reportes secretos por primera vez el 19 de diciembre en una reunión rápida donde se revisó el texto línea por línea. Esto lo dice el memo de la CIA. Incluso el entonces director de la Agencia de Seguridad Nacional, Mike Rogers, le escribió a Brennan, director de la CIA, luego de esta reunión, diciendo que sus analistas no estaban cómodos porque no habían tenido tiempo suficiente para revisar bien toda la información y estar seguros de sus conclusiones. Ahora, la revisión de la CIA concluyó que no había necesidad de hacer este informe tan rápido, ya que las elecciones habían terminado. Y esto plantea la pregunta de que si la Casa Blanca de Obama tal vez actuó con motivos políticos. Según el informe del comité, los 5 analistas principales de la CIA que trabajaron en este informe dijeron que se sorprendieron de que los jefes no cambiaran casi nada del borrador original, algo que nunca pasa en los informes importantes de inteligencia que tienen tan alto perfil. Normalmente ellos dicen que los jefes revisan y hacen muchas correcciones, pero que esta vez habían dejado el texto tal y como estaba. Además, la conclusión de que Putin aspiraba a ayudar a Trump se basó en un solo documento ultra secreto. Un gerente de la CIA dijo que ese documento era tan secreto que ni siquiera los analistas pudieron verlo completo, y muchos de ellos tuvieron que trabajar con partes sueltas del texto fuera de contexto, lo cual causó mucho más confusión. Y otro problema que notaron en la revisión de la ICA fue que los altos mandos participaron demasiado en la elaboración del informe. Algunos gerentes incluso decidieron no participar porque sentían que los jefes estaban tomando demasiado control de este proceso. Brennan, el director de la CIA en ese entonces, incluso excluyó al Consejo Nacional de Inteligencia, que es el que normalmente lidera este tipo de informes. Este consejo tampoco recibió una copia del informe hasta pocas horas antes de que se publicara. Y una cuarta revelación de este informe es que se muestra que funcionarios del gobierno de Obama querían que el informe de inteligencia sobre la interferencia de Rusia se terminara y se publicara antes del 6 de enero de 2017. Aunque Obama originalmente puso una fecha límite el 20 de enero de 2017, que es el último día de su presidencia, él lo adelantó para el 6 de enero. ¿Por qué? Bueno, según el informe del Comité de Inteligencia, esta publicación apresurada antes de la investidura de Trump sugería que el cronograma de trabajo fue impulsado por una motivación política para garantizar que la ICA fuera presentada al Congreso y a los medios de comunicación del mundo por la administración de Barack Obama. Ahora, este informe de la Cámara afirma que este cronograma le dio al director de la CIA
Brennan la oportunidad de controlar la narrativa en las reuniones informativas que él daba al Congreso. Ahora, el Congreso certificó la victoria electoral de Trump ese mismo 6 de enero de 2017, pero durante la sesión de certificación de votos sí se vio que varios demócratas de la Cámara citaron la interferencia rusa en las elecciones al impugnar la lista de electores. Pero ninguna objeción fue admitida porque ningún demócrata del Senado las apoyó, y para que una objeción avance debe ser apoyada por miembros de ambas cámaras, de la Cámara y el Senado. Ahora, esta quinta revelación y última revelación de los documentos desclasificados por la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, demuestra también que había una baja confianza sobre quién era el culpable de la filtración del Comité Nacional Demócrata. Recordemos que durante la campaña presidencial de 2016 se filtraron más de 19,000 correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata. El informe de la ICA acusaba directamente a Rusia de estar detrás de esa filtración, pero no todos estuvieron de acuerdo. El FBI y la Agencia de Seguridad Nacional discreparon con ese informe de que Rusia era el culpable. Esto aparece en el informe de inteligencia del 12 de septiembre de 2016 y en ese informe dice textualmente: el FBI y la NSA tienen poca confianza en que Rusia sea responsable de las filtraciones de datos. Ellos aceptaban que lo que pasó parecía algo que Rusia haría con base en sus actividades conocidas de influencia, pero que no habían suficientes detalles técnicos para decir con seguridad que los hackers eran del gobierno ruso. Y 2 días después de ese informe de septiembre, la Casa Blanca preparó un memorándum para Obama que sí culpaba a Rusia por el hackeo y la filtración, y que tampoco mencionaba que el FBI y la NSA no estaban de acuerdo con esa afirmación. ¿Y por qué era importante esta opinión del FBI? Porque 3 semanas antes de que dijeran que tenían baja confianza en que fuera Rusia el culpable, el FBI ya había recibido un informe final sobre el hackeo hecho por CrowdStrike, que es una empresa privada de ciberseguridad que estuvo contratada por el DNC para ver justamente el problema del hackeo de los correos electrónicos. Y si bien los informes de CrowdStrike nunca se hicieron públicos, el entonces presidente de la compañía, Sean Henry, había declarado ante el Comité de Inteligencia de la Cámara a finales de 2017 que su firma no tenía pruebas de que se hubiera robado archivos directamente del sistema del DNC. Y estas fueron las 5 revelaciones más importantes que nos deja los documentos desclasificados por la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, y también todos los detalles y todas las acciones que han venido haciendo tanto el gobierno de Trump como desde el Congreso, desclasificando ciertas partes del informe ahora de Durham sobre los orígenes de esta presunta colusión rusa. Hemos también escuchado por parte de la Casa Blanca, por parte de Trump varias veces, de que ellos van a buscar rendición de cuentas y culpables, y que todo eso lo deja en las manos tanto del Departamento de Justicia como de también la oficina de la directora de Inteligencia Nacional. Así que desde aquí, desde el Capitolio, vamos a seguir informándole a toda nuestra audiencia hispana sobre los últimos acontecimientos de este tema de la colusión, de la presunta colusión rusa, de la presunta también participación de la campaña de Hillary Clinton, del presidente Barack Obama. Así que seguramente en las próximas semanas, en los próximos meses, vamos a ver más desarrollos de esto. Así que gracias por acompañarnos en este episodio de Desde el Capitolio. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle me gusta a este video y dejar sus opiniones debajo. Y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y no olvide activar las notificaciones para estar siempre informado sobre lo que sucede en Washington, D.C. y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos mañana con más información desde el Capitolio. Buenas noches.